la pantalla. ¿Ya me escuchan? Sí, Ah, perfecto. ¿Y pueden ver la pantalla igual? sí, muy bien. Ah, ya. Qué bueno. Ya, bueno. Nos habíamos quedado la semana pasada, el lunes pasado, en este párrafo, ¿sí? Y dice así: algunos parecen creer, algunos parecen creer que deben estar a prueba y que deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. Y bueno, allí quiero hacer una pausa para hacer un comentario, ¿no? Dice que algunos parecen creer que deben estar a prueba y deben demostrar al Señor que se han reformado antes de poder contar con su bendición. El que quería comentar referente a, a esta pequeña fracción era que la mayoría de las veces que nosotros nos acercamos a Dios, pensamos que debemos demostrarle que hemos reformado nuestra vida a través de hechos que se convierten en obras humanas y no están llenas de la humildad de Cristo, pues realizamos esas obras para poder contar con su bendición. Esto quiere decir que solo nos esforzamos en supuestas acciones externas de reforma solo para recibir a cambio la bendición de Dios, debido a que estamos acostumbrados al trato humano. Ese trato humano es hacer para recibir o para merecer. Nosotros los seres humanos somos así, nosotros hacemos para recibir algo a cambio, la gran mayoría de las veces es así, ¿no? Me esforzaré para o me estoy esforzando para merecer. Y eso suele ser una carga adicional, una carga más para nosotros. Y esto sería contrario con el concepto de gracia, beneficio o favor que se obtiene sin merecimiento particular, ¿sí? Entonces me llamó esta pequeña fracción acá, me llamó la atención, es que, bueno, nosotros hacemos o queremos ir a Dios primero reformados o limpios, ¿sí? O tratamos de ir lo mejor posible a Dios, ¿ya? Y para poder contar con la bendición de Dios. Y esa palabra contar con su bendición es porque yo voy a hacer algo para merecer esa bendición, cuando realmente no es así, ¿no? Voy a seguir acá. Ya, Dice, ¿puedo opinar acá? Por, ¿sí? por otro lado, yo entiendo acá que también podría ser como una excusa, ¿no? Donde yo primeramente quiero llegar a un estado óptimo para luego buscar a Cristo, ¿no? Y como tú mencionabas, eso primeramente lo que hace es mostrar, ¿no? Una luz de los, pero al punto de que mientras ves que no puedes lograr esa reforma por ti solo, en ese momento
nunca te entregas directamente a Dios, porque separado de Él no vamos a llegar a ese estado. Así es. Gracias, mi hermano Kelvin. Ok. Continuemos acá. Dice, sin embargo, ahora mismo pueden pedirla a Dios. Deben tener su gracia, el Espíritu de Cristo, para que les ayude en sus flaquezas. De otra manera, no podrían resistir el mal. Y es así, ¿no? Muchas veces intentamos de combatir el mal por nosotros mismos, tratando de dominar nuestras facultades inferiores. Yo lo llamo así, ¿no? Porque también lo he practicado con algunos ejercicios, por decirlo así, mentales, ¿no? Tratar de dominar esas facultades inferiores. Y pasamos por alto lo que está escrito en Juan 15. Juan 15, versículo 4, dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El versículo 5 de Juan 15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí? Entonces, nosotros básicamente pasamos por alto lo que Dios nos dice en estos párrafos, porque dice que nada podéis hacer separado de mí, y nosotros tratamos siempre de resistir el mal o de limpiarnos o tratar de hacer algo para buscar la aceptación de Dios en este aspecto, pero ya vemos que Dios más bien busca a la persona que necesita de salvación, que necesita purificación, ¿no? Continuamos acá, dice, el Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados. Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad, y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza, ¿no? Entonces, aquí dice que Dios y Jesús se complace, ¿no? Se complace en ayudar al necesitado, al que siente la necesidad profunda de una reforma, puesto que si nos reformamos antes de ir a Él, ya no lo necesitaríamos como tal. O si calmáramos o intentáramos curar por nosotros mismos las agonías y heridas del alma, entonces ya no necesitaríamos ese precioso y aliviante ungüento que Cristo ha prometido para nuestras vidas, para nuestras heridas. Vamos a continuar acá. Ya, ¿alguien que pueda leer este párrafo? ¿Desde dónde, hermana? Desde donde dice, miles se equivocan. Ah, ya, ok. Dice, miles hasta morir, hasta... Sí, hasta morir. Ya. Miles se equivocan en esto. No creen que el Señor Jesús les perdone personal e individualmente. No creen al pie de la letra lo que Dios dice. Es privilegio de todos los que llenan las condiciones saber por sí mismos que el perdón de todo pecado es gratuito. Alejad la sospecha de que las promesas de Dios no son para vosotros, son para todo pecador arrepentido. Cristo ha provisto fuerza y gracia para que los ángeles ministradores las comuniquen a toda alma creyente. Nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús.
quien murió por todos. Él está guardando para quitarles sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerle los mantos blancos de la justicia. Les ordena vivir y no morir. Le rompo la boca. Amén. Hermano, ¿tiene algún comentario con referente a este párrafo? Bueno, creo que es una ampliación de lo que estaba diciendo en la primera cita, ¿no? De que necesitamos de Dios, ¿no? Para poder cubrirnos o salvarnos del pecado, o dejar de pecar, o apartarnos de él. Yo recuerdo una clase del hermano Matías Saurralde, y él habló pues de la fuente, ¿no? Que brota del corazón, ¿no? Del que cambia y también de los que no conocen a Dios, ¿no? El que son los pensamientos. Y lo que yo quería entender acá también era eh, como que da a entender que necesitamos de Cristo para amar al prójimo también, porque si tú no vas a esa fuente, ¿cómo llenas de amor ese tanque, entre comillas, o figurativo, que es el corazón para que brote buenos pensamientos, ¿no? Y eso siempre ha sido bueno, a mi parecer es como que acá te obliga a entender eso más y siempre ha sido ese problema quizás de mío, ¿no? Particularmente porque la iglesia nos ha enseñado que sin Dios no podemos amar al prójimo. Pero bueno, creo que no sé si va con el tema, pero bueno, es lo que yo veo, lo que me hace pensar a mí, ¿no? Gracias, hermano. Bueno, aquí en el párrafo, lo que me llama a mí la atención es que dice que miles se equivocan, o sea, en esto, ¿no? Dice que no creen que el Señor Jesús los perdone personal e individualmente. O sea, nosotros o anteriormente yo pensaba también que bueno, que Dios está como muy ocupado, ¿no? Como que no tiene mucho tiempo para atenderme todas mis cosas, o de repente le voy a pedir una o dos cosas, o solamente te pido esto, una sola cosa para no molestarte, ¿no? Porque nosotros pensamos que, que Dios nos trata como nosotros nos tratamos mutuamente, y ahí va un poco con lo que estaba hablando el hermano Matías, ¿no? La relación humano-humano, que nosotros hacemos algo para, para merecerlo. Y pensamos que de repente podemos agobiar a Dios con nuestros pedidos, o que Él está muy ocupado, ¿no? Como estaba diciendo anteriormente, pero Dios me atiende a mí y te atiende a ti como si tú fueses la única persona en todo el mundo. O sea, Él es tan dedicado con cada uno de nosotros que Él es muy especial en el trato y en la atención que nos da, ¿no? Como que si no hubiera otra persona en la tierra, Él nos atiende, Él nos escucha, ¿no? Y eso es algo que nosotros debemos también tener en mente, porque muchas veces eh, pensamos que de repente le estamos pidiendo muchas cosas a Dios, o no sé, ¿no? Eso anteriormente pues era lo que yo pensaba. También me llama la atención que existen miles de personas que no creen en el concepto de gracia o justificación por la fe. Y, y se llega a pensar de que la gracia del Señor es limitada y que existe un punto sin retorno donde la gracia de Dios no llega y no hay un límite para aquel pecador arrepentido, para aquel sediento de perdón, siempre habrá agua de vida. La pregunta sería, ¿en realidad estamos sedientos de ese perdón? O sea, ¿de verdad estamos sedientos del perdón de Dios? Esa sería la pregunta.
Sigamos. Ya. ¿Quién me ayuda a poder leer este párrafo? ¿Puedo leer? ¿Sí? Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, de amor y de la más tierna compasión. Él dice, deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él y a nuestro Dios, porque es grande en perdonar. He borrado como nublado tus transgresiones y como una nube tus pecados. Amén. Gracias, hermana. ¿Tiene algún comentario con referente a ese párrafo? Nada en especial, simplemente lo que dijiste, ¿no? Que Dios no nos trata como los hombres nos tratan, que podemos tener confianza en Él, de que nos acepta, de que tiene compasión, de que nos mira de una manera agradable y siempre quiere aceptarnos también, no nos rechaza. Así es. Sí, así es, mi hermana, gracias. Quiero que vayamos a Colosenses 3:13. ¿Quién me lo puede leer? Yo, hermana, yo lo leo. Ya. Espera un momento. Colosenses 3:13 Sí. dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacedlo vosotros. Amén. Bueno, parte de nuestra desconfianza en Dios se debe a que en nuestro ser no se practica el perdón y el amor. Y al no conocerlo, dudamos de él. Y por eso no conocemos a Dios. Aquí en Primera de Juan 4:20 explica y el alcance que nos muestra es que, como decía el anciano Parminder, la única forma de poder relacionarnos con Dios y llegar a comprenderlo es a través de nuestras relaciones interpersonales con nuestro prójimo. Primera de Juan 4:20. ¿Quién me lo puede buscar? Yo lo tengo. Ya. Dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Amén, correcto, hermana. Sí. Dice Primera de Juan 4:20 y lo que le estaba comentando, que bueno, la única forma de poder pues relacionarnos con Dios y llegar a comprenderlo es a través de las relaciones interpersonales con nuestro prójimo, ¿no?
Voy a continuar con el siguiente párrafo. Ya, me voy a opinar acá, Ah, ¿no? Lo que tú dices es algo bien interesante porque eh, si nosotros en verdad desconfiamos de Dios, ¿no? Y la mayoría de las personas desconfían de Dios porque sienten el mismo sentimiento que el prójimo, ¿no? No no han empatizado o no han comprendido el amor en el ser humano. Y al yo desconfiar del humano, que es lo que yo veo, ¿cómo voy a confiar en algo que veo, no? Entonces, es bien interesante ese punto porque de ahí radica, ¿no? Que haya esas desconfianzas y esas dudas relacionadas a Dios. Y es porque en verdad un sentimiento como el perdón, como la misericordia, en verdad es algo que es totalmente, también el amor es algo que es prácticamente desconocido, ¿no? Estamos sumergidos en el mismo que a lo que consideramos que es amor, en un trasfondo de mismo, ¿no? Y debido a él es que en verdad nos cuesta comprender a Dios y comprender gracia, comprender ese, ese amor infinito, perdón, que está en darnos cualquier socorro en todo momento y en todo lugar, ¿no? Yo siempre eh, me, cuando hablo referente al amor y que lo que nosotros en cierta forma conocemos como amor o decimos creer, en verdad tiene un trasfondo de egoísmo, ¿no? Porque a veces cuando decimos que queremos a alguien o que amamos a alguien, utilizamos frases como, no, en verdad, yo te amo porque desde que estoy contigo soy mejor persona, no sé, ahí podemos darnos cuenta de que siempre eres tú quien sale beneficiado, ¿no? Y entonces, como tú mencionabas al principio, tenemos una, podemos decir, cultura o pensamiento de dar para recibir, pero siempre es con el propósito de recibir y pensamos que Dios obra de esa misma forma, que para poder Él darnos algo, tenemos que nosotros también darle algo, ¿no? Y eso rompe el concepto completamente de gracia, que es un don que es inmerecido. O sea, nosotros no merecemos el perdón, nosotros no merecemos que Cristo haya venido y muerto por nosotros, simplemente Dios lo decidió así porque nos ama. Pero nos cuesta comprender eso porque sencillamente es algo que no vivimos. Era eso. así es. Mana, ¿Sí? así, yo tengo una pregunta. ¿Y cuál es esa diferencia del amor que da, que enseña el mundo con el amor que enseña Dios hacia hacia el hombre, ¿no? Bueno, básicamente la diferencia em, es que realmente el amor es uno solo y es el amor que Dios nos enseña a, a dar, ¿no? Realmente el amor que básicamente o creemos que nos enseña el mundo no es amor, porque amor solo hay uno y Dios es amor, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, nuestra pecaminosidad nos ha por decirlo así, nos ha eh, dado un mal concepto de lo que es el amor, porque nosotros pensamos que el amor es, bueno, yo te doy y yo soy mejor, como dice Kelvin, ¿no? Yo me siento bien estando contigo y ahora yo me siento mejor persona estando contigo, ¿no? Y realmente es algo que en donde yo me estoy beneficiando, pero ¿qué le estoy dando yo a la otra persona, a esa pareja con quien yo estoy, ¿no? Si hablamos del amor. Se supone que nosotros somos quien debemos beneficiar a la otra persona que está con nosotros. Y así como Dios, pues Él nos beneficia sin Él buscar algo a cambio, porque realmente Él no busca nada a cambio. Lo único que desea es que nosotros
podamos salvarnos. ¿Puedo hacer un comentario sobre esto? El primer capítulo del Deseado de todas las gentes. Es muy lindo ese capítulo. Y un concepto interesante es que dice sí, que no hay nada en el mundo que no sea el corazón egoísta del hombre que viva para sí mismo. Y entonces trae como mostrando que toda la naturaleza siempre da de lo que tiene para el otro. Y entonces eso sí, muestra que nosotros, mi hermanito me está molestando acá. Que acá dice, el mismo océano, la origen de todas nuestras fuentes, recibe las torrentes de toda la tierra, pero recibe para dar. O sea, como venimos leyendo, ¿no? De que nosotros no podemos construir algo para entregar a Dios. Y nosotros entonces vamos a Él sin nada y realmente lo que va a hacer es darnos, pero nos va a dar para que nosotros podamos dar. Y si vamos a comparar con las relaciones humanas, yo nunca voy a poder recibir totalmente lo que Dios me está dispuesto a entregar. Pero obviamente nosotros nos beneficiamos de las relaciones humanas, pero la fuente que nunca se agota viene de Dios, ¿no? Entonces, creo que eso me parece interesante. Como decía la hermana Carolina, ese capítulo del deseado de toda la gente es bien interesante porque dice que la naturaleza nos muestra que no subsiste para sí misma, toda ella brinda. Dice que no hay nada de la creación que viva para sí, en comparación en cierta forma, al ser humano que pues, debido al pecado ha manifestado una tendencia egoísta, ¿no? Y podríamos ver ahí un contraste relacionado a la pregunta que hacía el hermano en relación a cuál sería la, la diferencia entre el concepto de amor del mundo y el concepto verdadero del amor, ¿no? Es que el amor, como dice Corinto, el amor todo lo puede, todo lo soporta, es algo desinteresado, cuando lo que nosotros conocemos o lo que te quiere brindar el mundo es que siempre tiene un propósito busca un interés de algo. No vive, eh, trata de vivir siempre para sí. Sí, bueno, yo lo digo porque siempre veo actos de amor por redes sociales, quizás que suben videos, ¿no? Incluso enseñando, ¿no? El amor al ser humano. De hecho, que cosas que incluso no veo a veces en la iglesia, ¿no? Y eso siempre me hacía pensar, ¿no? Que hay gente de afuera que tiene incluso el amor al prójimo más desarrollado, pero no realmente, o quizás no todos conocen a Dios. Entonces, completamente o con el mensaje correcto, ¿no? De la palabra. Sin embargo, debe haber esa transformación en el corazón, ¿no? Paralelamente al amor, con el amor a Dios. Por eso, no sé, porque una vez escuché que son iguales, ¿no? Entre comillas, la gente de afuera nos enseña a nosotros cómo se ama al prójimo y nosotros debemos enseñarle a ellos cómo amar a Dios. Entonces, esa era mi duda, ¿no? Pero gracias. Ya, gracias por la participación. Bueno, hermano, yo
pienso, bueno, con referente a lo que usted está comentando, bueno, realmente sí he visto ahí personas anteriormente, cuando yo empecé a la iglesia, ¿no? Que yo veía que de repente personas que no estaban en la iglesia tenían más actos de compasión o más actos de bondad o de amor hacia el prójimo, am, hasta más que a los mismos hermanos de la iglesia, ¿no? Entonces yo me preguntaba también lo mismo, yo decía, pero este, mm, ¿cuál es, qué es lo que ellos tienen o qué es lo que esta persona tiene que yo no estoy demostrando, o que nosotros como tal, como iglesia, no lo estamos haciendo, ¿no? Y yo pienso que en la Biblia también habla que hay personas que ellos son ley para sí mismas, pues que ellos hacen por naturaleza lo que es de la ley, ¿no? O sea, ellos eh, no vamos a decir que, bueno, que nosotros o que hay un grupo específico el cual es el único que puede impartir amor de Dios, ¿no? Porque yo sé que hay personas que también Dios les ha dado ese amor que ellos pueden dar, ¿no? Porque nosotros como tal, como seres humanos, no producimos amor, no sabemos amar. Y nosotros amamos es porque Dios o el Espíritu eh, convence o enternece nuestros corazones, seamos quien seamos, estemos o no estemos en el mundo o estemos aquí en el movimiento. Yo pienso que el único dador de amor, de compasión, es el Espíritu, porque es el Espíritu quien mueve los corazones a actos de bondad, ¿no? Porque nosotros como tal no podemos, no nos sale eso. Y es por el Espíritu que hay todavía en el mundo actos de amor y de compasión. ¿Verdad, El anciano hermano? Parminder, ay, eh, el anciano Parminder habla relacionado a eso, lo que tú estabas mencionando. Y él dice que en cierta forma hay como una creencia que, bueno, yo lo interpreté de esta forma, ¿no? De que eh, ha tenido una limitante y es creer que primero lo que hemos estudiado últimamente, ¿no? Que nosotros procuramos y hacemos énfasis, gran énfasis, en poder fortalecer nuestra comunión con Dios, ¿no? Y nos enfrascamos en los primeros 4 mandamientos. En cierta forma apartamos a un lado nuestra, dejamos a un lado nuestro rol o nuestra tarea con el prójimo, ¿no? Y ese pensamiento es lo que en cierta forma yo puedo comprender de que existe esa limitante, ¿no? Y nos vive ahí. Y también lo vemos en el tema de ser conservadores y yo de manera muy especial, yo antes de comprender todo esto, no sé si le ha pasado a alguna otra persona, a veces por querer guardar el sábado de manera muy estricta, puedes hasta tratar mal a un hermano o una persona y hasta herirla con palabras porque consideras que la forma en que él ve el sábado no es la aceptable a Dios, ¿no? Entonces, con ese pensamiento nosotros obviamos y dejamos a un lado nuestra experiencia y dejamos a un lado la importancia de la experiencia con el prójimo y nos enfrascamos meramente en Dios, pero es algo que es vacío, porque como dice Primera de 4:20, que cómo vamos a amar a Dios que no vemos si nosotros no amamos a nuestro prójimo, ¿no? Y hermano Pender decía lo que da, me conmocionó, de que eso fue lo que vino a enseñar Cristo. Y él decía que Cristo pudo muy bien muerto en el cielo, pero él vino a morir acá, aparte de morir, obviamente, porque era necesario su muerte, pero también para enseñarnos a nosotros a poder amar al prójimo. Y era una de sus grandes enseñanzas que nos dejó, ¿no?
y de alguna otra forma vemos que por un largo tiempo nosotros nos vimos sumergidos en la misma experiencia que los fariseos, ¿no? Que desestimaban al prójimo, desestimaban al ser humano y se enfocaban mente en una comunión con Dios que prácticamente no tenía sentido, porque era puro formalismo, porque no estaba el espíritu ni el amor de Dios allí. Entonces, relacionado a lo que decía el hermano Matías, lo que decía Mari de, de que hay personas en el mundo que practican actos de bondad, yo creo que es debido a eso mismo, ¿no? Porque a veces nosotros dentro de la iglesia somos obra misionera o, o tenemos con el prójimo porque es un pueblo, porque la iglesia en cierta forma determina ciertas programaciones o porque fomentan sermones que debemos hacer obra misionera y había ciertas presiones de que estás haciendo grupos pequeños, así, estás trabajando, de cierta forma cuando tú en realidad tú analizas todo lo que tú pudiste haber hecho, ves que en cierta forma ahí no había amor, sencillamente era un falso formalismo porque te estaban pidiendo resultados. Y eso se debe a lo que tú estabas ensañado en una experiencia tú con Dios. Dejabas a un lado la experiencia o brindarle un amor a tu prójimo. Que yo considero, no sé si tienen algún otro pensamiento. Quiero aportar algo también. Si vemos el versículo que dice que aquel que no ama no conoce a Dios, entonces de igual manera podríamos decir que aquel que ama sí conoce a Dios. Entonces esa gente que está en el mundo, como ustedes dijeron, y que nos muestre tanto amor es porque también están conociendo a Dios sin saber. Correcto, claro que sí. Gracias. Amén. Ok. Ok. Entonces continuemos acá. Siguiente párrafo. Dice, no me complazco en la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Volveos pues y vivid. Satanás está pronto para quitarnos la bendita seguridad que Dios nos da. Desea privar al alma de toda vislumbre de esperanza y de todo rayo de luz, pero no debemos permitírselo. No prestemos oído al tentador. Antes digámosle, Jesús murió para que yo viva, me ama y no quiere que perezca. Tengo un Padre Celestial muy compasivo, y aunque he abusado de su amor, aunque he disipado las bendiciones que me había dado, me levantaré, iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y delante de ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Haz que yo sea como uno de tus jornaleros. En la parábola vemos cómo será recibido el extraviado. Y estando todavía lejos, le vio su padre, y conmoviéndosele las entrañas, y corrió, y le echó los brazos al cuello, y le besó. ¿Alguien tiene algún comentario en este párrafo? Mira, a mí me llama mucho la atención el texto con el que comienza, ¿no? Dice que no me complazco de la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Volveos pues y vivid. Y yo estaba reflexionando en estos días y a veces
el mundo considera eso, ¿no? Y yo meditaba en eso, de que la mala concepción que las personas tienen de Dios, de que es un Dios eh, malo, que en verdad, y tú puedes oír comentarios de personas que ponen a Dios en un plano como ególatra, de que si sencillamente no crees en mí te mato, ¿no? Y todo eso, obviamente es una obra de Satanás, pero también se debe a la mala concepción que uno, como delegado de Dios, tiene de Dios mismo, porque eso lo interpretan las personas o lo han aprendido, es porque prácticamente uno se lo ha enseñado, ¿no? Y a veces cuesta creer eso, a veces cuesta creer, y es lo que hemos estado viendo en estos párrafos, de que a veces pensamos de que sencillamente Dios está allí poniéndote a prueba en tal punto en el cual llega un momento en el cual te equivocaste tanto que Él dice, mira, en verdad ya no me sirves, y te desecha y te bota. Y es interesante porque cuando Jesús le pregunta que cuántas veces deben perdonar, le dice 70 veces 7. Y si a uno es ser humano, ¿no? Que estamos tan llenos de pecado y de maldad, que estamos en proceso de regeneración, Jesús colocó un número relativamente alto, es porque Dios efectivamente nos supera en ese número, ¿no? Y a veces nosotros colocamos esa limitante y pensamos que en verdad Dios se deleita en que uno se pierda, ¿no? Se deleita en el hecho de que pasemos penurias y que sencillamente hayamos sido reprobados, ¿no? Y aquí nos habla relacionado a la parábola del hijo pródigo, ¿no? De que así como este padre vio volver a su hijo y no le reprochó, no le, no le puso cara, sino que sencillamente corrió hacia él y lo besó y lo amó. Ese texto es bien bonito porque si uno siendo imperfecto tiene esa conducta, cuanto más que Dios es malo. Amén. Bueno, lo que yo quiero comentar referente a este párrafo, en verdad es muy, muy hermoso, ¿no? Lo que dice, porque dice que Dios nos ve, o sea, a pesar de que nosotros hayamos abusado, ¿no? Dice que aunque yo haya abusado de su amor, aunque haya disipado las bendiciones que me ha dado, o sea, a pesar de todo lo que cualquier cosa que yo haga, nunca es demasiado para, o nunca es muy tarde para ir a Dios. Y, y muchas veces en el caminar, bueno, lo digo personalmente, ¿no? En mi caminar cristiano me he sentido a veces, yo sé que también hay hermanos que pueden sentirse así, que uno ha llegado muy lejos, ¿no? Como que cuando uno se bautiza, cuando yo me bauticé en la iglesia, a ti te dicen que, bueno, que ya todos tus pecados están borrados, ¿no? Pero luego no te explican que luego puedes que cometas más pecados, ¿no? Entonces yo pensaba que ya yo después no podía cometer ni un pecado, no podía tener ningún mal pensamiento, todo eso, porque si no ya Dios me desechaba. Entonces cuando me ocurría alguna cosa de esa, yo decía, no, ya es demasiado, o sea, ya es mucho, ya Dios no me va a aceptar, o sea, se me venían ese tipo de pensamientos y sufría mucho por eso. Y también tuve un hermano de la iglesia que él por ese mismo comportamiento que nosotros como tal llevábamos, de que todo era santo, todo era muy rígido, o sea, llegó un punto en que él dijo, no, o sea, yo ya no puedo, no es mucho, yo he pecado demasiado, ya yo le fallé a Dios y ya no voy a volver más porque ya crucé la línea, pues ya hice algo que no tiene perdón, ¿no? Entonces,
Eso fue algo que a mí me tocó bastante porque yo me topé con un escrito donde dice que nunca es muy tarde para ir a Dios. Y de verdad nosotros y Satanás, el propósito de él es hacernos pensar que nosotros hemos llegado demasiado lejos y que ya hemos colmado el límite de Dios. Pero mientras haya gracia, nuestro Padre Celestial está presto para recibirnos sin importar cuán grande sea nuestra falta, pecado o negligencia. Dios nos muestra en lo natural, lo espiritual, a través de una pequeña ilustración que se encuentra en Mateo 7. No sé quién me puede ayudar a buscar Mateo 7 del 9 al 11. Lo tengo acá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Amén. Ese texto es muy, gracias mi hermana, ese texto es muy lindo porque nos muestra todavía más lo natural, ¿no? De un padre terrenal. Dice que, o sea, si tú eres un padre y tu hijo te pide un pan, ¿cómo le vas a dar una piedra, no? Porque tú amas a tu hijo. Entonces aquí dice que cuanto más el Padre que está en los cielos dará buenas obras a los que le pidan, ¿no? Buenas cosas a los que le pidan. Entonces, Él nos muestra a través de esta relación padre-hijo, que es una relación natural, nos hace un pequeño, porque es como una pequeña demostración de lo celestial, del amor que Él tiene por nosotros, que es un amor que no entendemos aún, ¿no? ¿Alguien quiere comentar algo con respecto a esto para continuar? ¿Vamos a ver las noticias? Mi papá no. ¿Papá no? Porque mira, estaba así como el niño. Entonces, continuemos. Ok, dice, mas ni aún esta parábola tan conmovedora alcanza a expresar la compasión de nuestro Padre Celestial. El Señor declara por su profeta, con amor eterno te he amado, por tanto te he extendido mi misericordia. Mientras el pecador está todavía lejos de la casa de su padre, desperdiciando su herencia en un país extranjero, el corazón del Padre se complace en él y todo anhelo de volver a Dios que se despierte en su alma no es sino una tierna súplica del Espíritu que insta, ruega y atrae al extraviado al seno amorosísimo de su Padre. Muy lindo este párrafo porque bueno, nos muestra que aquella alma pecadora, ¿no? Que está lejos de su Padre y siente la necesidad o se le despierta la necesidad de ir a Él, simplemente no es porque se le despertó de repente la necesidad de ir a Dios, no, simplemente te dice que es la súplica del Espíritu. Y nosotros a veces, bueno, anteriormente pensábamos que éramos nosotros, que de repente se nos despertó
el interés por Dios, ¿no? Pero realmente es la súplica del Espíritu que nos ruega, ¿no? Que volvamos a Dios. Bueno, yo quería, a mí siempre se me hizo parecido un ejemplo bien práctico. Cuando un padre, o no puede ser nada más un padre, también puede ser un hermano o un familiar que nosotros tengamos. Si nosotros sabemos que esta persona va a ir a un sitio o se va a montar, o un ejemplo, se va a montar en un auto o en un autobús que no tiene frenos, ¿verdad? Y él o ella insiste en quererse montar ahí, nosotros sabemos que se va a lastimar o que puede perecer. Nosotros vamos a suplicarle que no lo haga, porque sabemos que lo vamos a perder a nuestro ser amado, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos esa desesperación y tenemos esa ansiedad por salvar la vida de alguno de nuestros amados, ¿cuánto Dios, que, que es la fuente del amor, no desea a nosotros salvarnos también? O nos suplica a nosotros para que no tomemos las decisiones erradas, ¿sí? Porque sabe que si nosotros tomamos esas decisiones, pues vamos a perecer, va a ocurrir un accidente en este caso, ¿no? Con este ejemplo que les quería plantear. Puede ocurrir un accidente, puedes perecer, ¿no? Entonces Dios, a través de su Santo Espíritu, nos suplica siempre y cada día que nosotros podamos tomar las decisiones correctas estando con Él. Vamos a continuar. Okay. Ya. Teniendo tan preciosas promesas bíblicas delante de nosotros, podéis dar lugar a la duda. Podéis creer que cuando el pobre pecador desea volver y abandonar sus pecados, el Señor le impide con severidad que venga arrepentido a sus pies. Nosotros hemos llegado alguna vez a pensar eso. Bueno, desechad tales pensamientos. Nada puede perjudicar más a vuestra propia alma que tener tal concepto de vuestro Padre Celestial. Él aborrece el pecado, pero ama al pecador, pues se dio en la persona de Cristo para que todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de eterna bienaventuranza en el reino de gloria. ¿Qué lenguaje más tierno o más poderoso podría haberse empleado para expresar su amor hacia nosotros? Declara: ¿se olvidará acaso la mujer de su niño amante, de modo que no tenga compasión del hijo de sus entrañas? Aún las tales le pueden olvidar, mas no me olvidaré yo de ti. ¿No? Muchas veces nosotros nos preguntamos, o yo me preguntaba, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo o para ser salva? Para ser salvo, debo querer ser salvo, ¿sí? Y dice, todos los que quieran puedan ser salvos y gozar de la eterna bienaventuranza del reino de la gloria. Todos los que quieran. Entonces, para ser salvo, ¿qué debo hacer? Querer ser salvo. Ir a Jesús y decir que queremos la salvación. También en Hechos 16, versículo 31, dice, ellos dijeron, cree
en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces, para ser salvos, debemos querer ser salvos y creer en el Señor Jesucristo, pero creer en Él va más allá de creer en su existencia, o sea, en que Cristo existe. Debemos creer en Él verdaderamente, en sus promesas, en su palabra, creer en su mensaje, y quien cree, confía, y quien confía, no duda. Entonces nosotros, al creer en Cristo, confiamos en sus promesas y no dudamos en ellas. Y obviamente confiamos en su salvación. Ya, otra cosa al resaltar de este párrafo que me llamó la atención es la comparación del amor de madre a su hijo de pecho, que aún así muchas olvidan. Pero Dios dice que ni aún, aunque ellas las olviden, pues Él jamás dice, me olvidaré de ti. ¿Hay algún comentario hasta acá? Yo ya estaba viendo y de verdad es como que yo quiero aplicar metodología siempre cuando estoy leyendo así ahora y ver quizás las ideas que presenta cada cita, ¿no? Y veo que sí hay algunos cambios, ¿no? Como que hablaba primero de las obras, después de la relación interpersonal, después del perdón y ahora también de la misericordia, ¿no? Es como que también hay un cierto cambio, ¿no? Cada cita y va tratando otros temas. Y, y quizás también me equivoque, ¿no? De verdad, porque también no es fácil. Pero en el tema del trato que yo veo acá, o sea, de que Dios nos da otros pensamientos, ¿no? Nos cambia nuestra manera de pensar, ¿no? Y hace que nosotros odiemos el pecado, ¿no? Como dice acá el texto. Y cuando yo leí lo que decía que el trato entre Dios es igual que el trato entre hombres, ¿no? Entonces me preguntaba si, como habíamos dicho alguna vez, creo, en un tema que nosotros debemos poner primero al hombre, y muchos como que se volvieron locos, ¿no? Con esa frase. O sea, es como decir, ¿no? Cuando yo iba en el carro, me iba pensando en lo que Dios me quería, o lo que yo había entendido de Dios en el día, en lo que había leído, pero siempre me pasaba que a veces me olvidaba del prójimo. En ese pensamiento es como que eh, ignoraba a la gente alrededor porque estaba pensando más en cómo yo estaba eh, teniendo mi relación con Dios y me olvidaba de mi relación con los demás. No sé si a alguien le ha pasado eso, pero a mí sí me ha pasado varias veces, ¿no? Es como cuando sales a la calle y estás pensando en hacer obras, como dice, pero al final cuando estás en el momento no haces nada porque estás pensando tanto en eso y no lo llegas a realizar. Pero mi pregunta también era, ¿cuál debería ser nuestro pensamiento? O sea, si yo estoy caminando, debería pensar en, en la gente alrededor mía, o como nos enseñaron también, ¿no? Que primero en nuestra mente debe estar Dios, en nuestro pensamiento, para que podamos amar al prójimo, o primero, como dice ahora que entendemos que primero son los 6 mandamientos, deberíamos estar pensando más en cómo hablar con las personas, cómo tratarlas y cómo hacerlas sentir. No sé si me entienden. Bueno, sí, entiendo un poco. Bueno, yo pienso, con referente a lo que tú comentas,
Igual, no sé hasta qué punto nosotros como tal, me gustaría, no sé qué opinan ustedes, me gustaría que en algún momento yo o alguno de nosotros dejáramos de pensar en qué hacer, ¿no? Sino que nos saliera naturalmente ese amor, ¿no? Esa preocupación, porque a veces nosotros también nos agobiamos y ahora qué hago, debo pensar ahora en los demás y no pensar en mi relación con Dios, o primero pienso en Dios y después en los demás. Yo creo yo pienso o sea, no sé qué opinan ustedes, ¿no? Yo pienso que demostrando el amor, o sea, amando a nuestro prójimo, amamos directamente a Dios, ¿no? Así como habíamos visto con los estudios que nos había dado la hermana Solange con referente a la adoración, eh, adorar a nuestro prójimo, ¿no? Cuando nosotros adoramos al prójimo, adoramos directamente a Dios porque es directamente creación de Él. Entonces, ¿cómo yo le hago cosas buenas a Dios? ¿O cómo yo le demuestro amor a Dios? Es amando a su hijo, a sus hijos, a su creación, ¿no? Es lo que pienso. Y obviamente, pues, ese pensamiento yo también, uno lo tiene normalmente y ahora debo pensar más en los demás y dejar de pensar en mi relación con Dios, ¿no? O sea, eso va algo muy, muy de la mano, eso es algo que es junto, no podemos separar una cosa de la otra, ¿no? Ya cuando nosotros amamos a nuestro prójimo, pensamos en él directamente, ya estamos pensando en Dios. ¿Sí? Porque es imagen de Dios a lo que nosotros estamos amando, ¿no? Obviamente, aparte, la relación que nosotros tenemos con Dios, nosotros pensamos que a través del estudio, de la oración y de ese tipo de cosas, ¿no? Que eso fue lo que nosotros nos enseñaron primeramente. Y eso es lo que primero nosotros hacemos, o hacíamos en este caso, ¿no? Primero yo estudio, primero yo oro, primero yo esto, y después yo hago para el prójimo, ¿no? Pero realmente nos hemos dado cuenta de que nosotros primero debemos sentir preocupación por los demás, pues sentir el amor por el prójimo, hacer esas obras sin buscar nada a cambio, que es difícil, ¿no? Porque nosotros pues siempre lo hacemos por egoísmo, pero con ayuda de Dios, yo pienso que nosotros podemos hacerlo. Ejemplo de lo que está mencionando, yo creo que tendría sentido a la pregunta que hizo el hermano, es, nosotros sabemos que debemos cada día prepararnos, ¿cierto? Debemos cada día estudiar, sabemos que estamos, según la línea de los sacerdotes, en un tramo muy importante donde debemos terminar de consagrarnos y comprender, ¿no? Desaprender para poder aprender a plenitud el mensaje de nuestro tiempo, ¿no? Pero a veces pasa de que estamos tan afligidos en este pensamiento de que debemos prepararnos, pero a un nivel egoísta, ¿no? Un nivel de que, si no me preparo, me voy a perder. Y si no me preparo, y siempre lo direccionamos meramente a nosotros, sin saber que el propósito de nuestra preparación en cierto sentido va en que nosotros debemos transmitir un mensaje, ¿sabes? No es algo que debe quedar solamente en nosotros. Y a veces, tanto en ese punto como en cómo muchas personas llevan el evangelio, es así, ¿no? Se enfrascan meramente en purificar, de santificarse ellos a tal punto de que ser los más correctos delante de Dios, y está su mente tan centrada en ellos, en sus obras,
y en agradar a Dios que dejan a un lado el amor al prójimo, ¿no? Y por eso ahí podríamos tener hasta oraciones eh, como la que tenía los fariseos y el publicano en esa parábola, ¿no? De que agradecemos a Dios por no ser pecadores como los demás. Y podemos andar en esa onda en que estamos nosotros centrados meramente en nuestro crecimiento espiritual a tal punto de que obviamos y desestimamos y podemos llegar hasta aborrecer a la persona que está afuera, porque lo sentimos impuro e indigno y, y eso es un pensamiento que es contrario a todo lo que es evangelio, ¿no? Y por mucho tiempo, por lo menos lo digo de mi parte, este, podría haber llegado a tener ese punto en mi pensamiento, ese punto de que cualquier persona que no tuviese algún estado de rectitud en su vida era totalmente persona a la cual yo debía apartarme y no podría asociarme con ella porque podría contaminarme y ese pensamiento lo que hace que sencillamente estás teniendo una falsa adoración, un falso amor a Dios, porque si en verdad no puedes amar al ser humano, no puedes amar a Dios, ¿no? Y el sentido de poder amar al ser humano es porque, como le veíamos al principio, eh, conociendo y practicando el amor, es que podemos comprender el amor de Dios y así poder confiar en sus promesas. Y es un, es un sentido que te va dando otro, ¿no? Todo tiene su propósito y es poder conocer verdaderamente a Dios. Sí, bueno, quería comentar algo más con referente a lo que estaban hablando. Para ir cerrando, porque ya se nos está yendo la hora. Efectivamente, mira, nosotros nos enseñaron que nuestra relación, que debemos preocuparnos de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y a través del estudio, de la preparación, es que nosotros supuestamente tenemos esa relación con Dios, ¿correcto? Pero lo que nosotros no sabíamos, o por lo menos lo que yo no me había percatado en este caso, es que a través de esta preparación, nosotros nos preparamos porque a través de esta preparación nosotros vamos a beneficiar a nuestro prójimo, ¿sí? Porque de nuestra preparación dependen las vidas de nuestra familia, de nuestra, no tan solo de nosotros mismos, no es que hay, si yo no me preparo, me voy a perder, no me voy a perder yo, se pueden perder muchas personas, porque de mi preparación depende la vida de los demás. Y así es como Dios nos muestra el amor al prójimo también, ¿no? A través de este mensaje, de nosotros poder hacerlo no por nosotros, sino para la salvación de nuestra familia, de nuestros amigos y eso pues. Eso es lo que quería comentar. Amén. ¿Verdad? Hoy pasó algo muy interesante porque alguien de mi familia me dijo que estamos muy locos porque estamos obsesionados con Trump. Porque a veces yo escucho el podcast acá en la casa y entonces a ver, así la gente escucha, ¿no? Y entonces me dice, ay, que ustedes solo hablan de política, que solamente hablan de Trump, no hablan del amor, de hacer buenas obras, de Jesús. Y no sé, como yo le dije algunas cosas, intenté explicar a esa persona algunas cosas, pero se me vino a la mente que esa persona estaba escuchando una predicación y que en un momento el predicador habló sobre ese señor que estuvo, creo que 10 años subiendo y bajando las calles de Jerusalén diciendo que la ciudad sería destruida. O sea, ¿se acuerdan de eso? En el conflicto de los siglos, dice así.
Y entonces yo le pregunté a esa persona, entonces, ¿no crees que ese señor que estaba subiendo y bajando las calles de Jerusalén estaba impulsionado por amor? ¿O crees que él estaba obsesionado con un evento político que iba a pasar en algunos años? Entonces, como ya habíamos dicho, ¿no? Otras veces también pasa en nuestras carreras. Por ejemplo, yo cuando estaba estudiando medicina no tenía eso muy en claro, pero cuando fui a las prácticas, al internado, yo entendí que todo lo que nosotros estudiábamos era porque la gente tenía problemas que tenían que ser solucionados, y nuestra más grande manera de amarlas era estudiando y teniendo herramientas para poder sacar sus dudas y como para resolver el problema que tienen, ¿no? Y el problema que tenemos hoy es la falta de conocimiento del carácter de Dios y el mal entendimiento de las cosas que están pasando en el mundo ahora. Bueno, ¿verdad? Sí, gracias, hermana Caro. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedirle para cerrar al hermano Kelly que tenga una palabra de oración.